Qué bueno que podemos ahora sí compartir una palabra en esta mañana. Bueno, en estos días habíamos estado compartiendo con un poco de descanso también, pero mucho de buscar de Dios. Eh, en un poco risueño el martes, porque siempre que tenemos la reunión de oración y yo mando el mensaje por el WhatsApp de la iglesia, en casa cuando estamos reunidos ahí, bueno, yo lo predico el mensaje. Y bueno, se lo predico a Carlitos y a Mabel, que son los que están conmigo. Y Mabel me dijo, me parece que esta vez me lo vas a predicar a mí solo. Así que el martes estábamos Mabel y yo acá, y yo le predicaba el mensaje a Mabel y compartíamos ese tiempo juntos. Pero estos días fueron tiempos de charlar, de buscar de Dios y de considerar el tiempo de nuestra vida desde jovencitos, cuando nos conocimos, y cómo el Señor fue produciendo cambios en nuestra vida, cómo fue el gran cambio de nuestra vida. Y eso me hizo pensar un poquitito para compartir una palabra con ustedes en esta mañana acerca del Evangelio. Y expresar esto, ¿no? Que el Evangelio, conocer a Cristo, conocer las buenas nuevas, el Evangelio justamente significa eso, las buenas nuevas de Dios para el hombre, esto cambia el destino de las personas. Y recordábamos nosotros cuando conocíamos al Señor y cómo Él cambió nuestro destino. Así que yo quería compartir en la historia de un hombre, una historia muy conocida en el Evangelio de Marcos, cómo conocer a Jesucristo, a este hombre, en un momento determinado de su vida, le cambió el destino. La llegada del Evangelio a él le cambió el destino. Pensaba en un hombre también como Pablo, no es que voy a hablar de Pablo, pero ahora viene a mi recuerdo, a mi mente, la vida de Pablo. Porque a veces pensamos que el destino debe ser cambiado solamente para tal vez las personas más pobres o con menor preparación. Pero Pablo era un hombre absolutamente preparado, un hombre económicamente también acomodado, un hombre instruido, un hombre reconocido, pero cuando conoció el Evangelio, le cambió el destino. Pablo no era un bebé de pecho, Pablo era un hombre que era un perseguidor de los cristianos. Recuerden que cuando apedrean a Esteban y lo matan, luego toman la ropa de Esteban y la ponen a los pies de un joven llamado Saulo. Ese era Pablo. Él estaba ahí mirando cómo estaban apedreando y cómo estaban matando a Esteban. Así que inclusive la palabra dice que Pablo en ese día consentía, estaba de acuerdo con que apedrearan y mataran a Esteban. Así que dice que él aún tenía tanto celo y podríamos decir hasta un odio incorporado, que dice que él respiraba amenazas contra los cristianos y que habiendo tenido cartas en sus manos para poder entrar a las casas y donde había un cristiano y sacarlo y llevarlo para que fuera justiciado, en el camino a Damasco es que él tiene un cruce, un encuentro con Jesús que le sale al camino y ahí conoce el Evangelio. Y cuando conoce el Evangelio, la vida de Pablo es cambiada, es transformada, su destino es cambiado, porque de perseguidor de los cristianos es transformado en un seguidor de Jesucristo, un defensor de los cristianos y también como él se manifiesta o se llama a sí mismo escribiendo algunas de las cartas cuando dice Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Yo quiero que leamos un pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 al 52, que relatan la historia cuando Bartimeo recibe la vista. No quiero referirme tanto al milagro en sí mismo, aunque hay un milagro ahí poderoso de acción de Dios sobre la vida de Bartimeo, pero sí hacer hincapié y mostrar cómo es que el destino de Bartimeo fue transformado cuando él tiene este encuentro con Jesús, cuando él conoce a Jesucristo y cuando el Evangelio toma poder y autoridad en su vida. Dice así el versículo 46 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos: entonces vinieron a Jericó, por supuesto estaban ahí Jesús y los discípulos, ¿no? Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, por supuesto que le escuchó, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así que bueno, este relato nos va a mostrar cómo era la vida de este hombre, este ciego llamado Bartimeo, que está sentado junto al camino. Bueno, está dispuesto a esperar que la vida pase porque sus días son así. Él no tiene la posibilidad de ver, todo es oscuridad para él. Por lo tanto, no tiene con qué recrearse, sino tiene que esperar que la jornada de las 24 horas termine, a la espera de que vuelva a comenzar un nuevo día, que las horas transcurran, ¿no? Que, como dije, termine ese día y pueda comenzar otro, para vivirlo de igual modo que el que acabó de terminar, como el anterior, con la misma rutina. O sea, encontramos un hombre que está entregado, un hombre que está, como diríamos nosotros ahora, jugado, que tiene su destino cancelado. Así está este hombre. Bueno, esta imagen, por supuesto, que también podemos encontrarla repetida tal vez en muchas personas que conocemos o que hemos visto, y tal vez pudo ser la imagen de alguno de nosotros o tal vez de casi todos nosotros en otro tiempo y en otra oportunidad. Así que yo no quisiera abundar más en la introducción, pero sí decir, por lo menos mencionar tres cosas que me parece que Bartimeo pudo definir, o más que definir, tal vez Bartimeo tuvo la capacidad para poder actuar, accionar, que fueron las que lo llevaron en este encuentro con Jesucristo, el que tenía el poder, la capacidad de cambiarle su destino. Estaba teniendo un encuentro con las buenas nuevas, las buenas novedades que llegaban y estaban en la persona de Jesucristo. Así que yo quiero mencionar estas tres cosas para después contar algunos testimonios bueno, que recordamos algunas cosas con Mabel acerca de la vida de su familia y que yo también recordé esta mañana de algunos otros que conocieron a Jesucristo en este último tiempo. Así que tal vez tres características, no sé cómo llamarlas, tres acciones de este hombre Bartimeo cuando tuvo la posibilidad de cruzarse o que se le cruzara el que tenía el poder, la autoridad para cambiarle su destino. La primera de ellas, que yo descubrí y que entiendo que todos nosotros en algún momento también la hemos usado, y si no la usaste es el tiempo, es el momento, pero sí podríamos compartirlas con otros, la llamé determinación. Hay que desarrollar algunos otros instintos, o más que instintos, tal vez sentidos, para poder descubrir cuando la vida pasa delante nuestro. Pensemos que en este relato nos menciona que Bartimeo era un hombre que, por supuesto, uno de sus sentidos más importantes como la vista no lo tenía. Él era ciego. Pero ustedes saben que dicen que los ciegos desarrollan los otros instintos que les quedan de una manera mucho más eficaz, el tacto, el gusto, los va desarrollando, pero también el oído. Y en el relato acá dice que él, oyendo que pasaba Jesús, se ve que seguramente escuchó un gran murmullo, un gran ruido, porque dice que los discípulos, sino que dice que iba una gran multitud con él. Y alguien habrá preguntado, mezcla de curiosidad que me hizo pensar con quien hablé de quien hablé hace poco tiempo, Saqueo, pero seguramente algunos de los que estaban ahí habrá preguntado qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Yo no puedo verlo, pero siento, me doy cuenta que algo está pasando por el gran ruido de personas, de murmullo, y tal vez no sé si habría cánticos. Y seguramente alguien le dijo, está pasando Jesús, el que dicen el Mesías, el Nazareno. Así que
ahí él decidió entonces, con esto que yo llamo determinación, aprovechar su oportunidad. Con esto quiero decir que el Evangelio pasa delante nuestro en algún momento, o pasó, y cada uno de nosotros tuvo que aprovechar su oportunidad. El Evangelio ha pasado durante tantas personas y desaprovechan la oportunidad. En el relato que encontramos con el joven rico, ¿se acuerdan? El Evangelio estaba delante de él. El que tenía el poder de cambiar la vida estaba delante de él, pero el joven rico prefirió dejar pasar la oportunidad. Dice que se fue triste porque había muchas riquezas, cosas que él amaba mucho más que aferrarse a Jesucristo con la palabra que Jesús le estaba dando. Bueno, acá tenemos a un hombre que tiene una oportunidad. Y yo pensaba cuántas oportunidades más podría haber tenido Bartimeo de tener un encuentro con el autor de la vida, Jesucristo. Y pensé cuántas veces o cuántas visitas hizo Jesús a la ciudad de Jericó. Buscando los relatos, no sé, por lo menos yo encuentro dos, tal vez, no sé si hubo alguna otra más, pero los evangelios nos mencionan dos visitas a la ciudad de Jericó. Esta es una de ellas, y la otra visita a la ciudad de Jericó la vimos en el mensaje anterior, cuando él va a Jericó, y el que también sabe aprovechar esta oportunidad con una gran determinación, justamente fue Zaqueo, que cuando escuchó que Jesús venía, se acuerdan, corrió porque mezcla de curiosidad y necesidad de conocerlo, se subió a ese árbol porque la multitud le tapaba y era pequeño de estatura y él quería ver a Jesús y aprovechó también su oportunidad. Pensé en dos hombres que tuvieron oportunidad del Evangelio delante de ellos. Uno de esos hombres fue un gobernador llamado Félix, que también tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio cuando estuvo cara a cara, no con Jesús, pero sí con el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces Pablo le predica el Evangelio cuando hace su defensa, porque iba pasando de uno a otro hasta tener que llegar al César allí en Roma, y cuando le predica el Evangelio a Pablo, este hombre, Félix, que tiene la oportunidad de aferrarse a esa palabra que estaba recibiendo en el libro de Hechos, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y nunca más se menciona que Félix volviera a tener una oportunidad de recibir a Jesucristo y conocer el Evangelio. O sea, cuando hablábamos decíamos determinación, aprovechar la oportunidad. La oportunidad estaba pasando delante de la vida de este hombre Bartimeo y él decidió tomarla. Hubo otro hombre más que también tuvo la oportunidad ahí muy cerca y fue el rey Agripa. Él también tiene la oportunidad de escucharlo hablar a Pablo y presentar la verdad del Evangelio. E inclusive Pablo lo confronta y le dice así, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que crees, como diciendo, yo sé que crees en estas cosas. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas, porque él estaba como prisionero. Pero ahí Pablo se estaba dando cuenta que Agripa y muchos de los asistentes que estaban escuchándolo hablar estaban teniendo la oportunidad de recibir el Evangelio, la que él había recibido en el cruce con Jesucristo en Damasco, cuando esa luz lo iluminó y lo hizo caer del caballo, y él entonces ahí recibió a Jesucristo como su Salvador, y la vida de Pablo, su destino fue cambiado y su destino fue transformado. Bueno, ahora está acá este hombre, Bartimeo, y tiene tiene que tener una decisión trascendente. Está pasando, ¿lo dejo pasar o hago algo? Y dice que él empezó a gritar y a clamar diciendo palabras claves. Le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos lo hacían callar o querían que no estorbara, no molestara,
tuvo la misma determinación que la mujer que tocó el manto de Jesús, cuando sabiendo que ella, con la pérdida de flujo de sangre que tenía, y la ley decía que todo lo que tocaba ella lo contaminaba, igualmente tuvo la grande determinación y la manifestación de fe de decir, si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sana y voy a ser librada de este azote. Bueno, este hombre está viendo pasar la oportunidad de una manera muy figurativa, porque él era ciego, pero la está viendo pasar, la está percibiendo delante de él y decide tomar con determinación el clamar, el invocar, el gritar y el pedirle a Jesús que lo auxiliara. Y dice que Jesucristo se detuvo y lo mandó a llamar. Y cuando lo manda a llamar, él tiene que tomar la decisión de correr hacia Jesús, pero tenía cosas que seguramente eran peso para él. Y la Biblia acá específicamente dice que él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Bueno, la capa era una cosa muy importante en aquel tiempo, porque era justamente el capote, por así decirlo, era lo que podía protegerlo de las inclemencias del tiempo. Y la capa era tan trascendente, era tan importante, que inclusive en la ley decía que no podía ser confiscada. Vos podías tener deuda y te podían venir a confiscar hasta las túnicas que tuvieran, pero lo que no te podían confiscar eran la capa. Así que la capa era tremendamente importante para una persona, más para este hombre, este ciego, que no tenía dónde vivir, que tenía que vivir de las migajas y de las limosnas que le pudieran dar los que pasaran por allí. Él lo único que tenía era una capa, pero dice que soltó la capa, se levantó y corrió a Jesús. A veces hay cosas que nos pueden estar atando e impidiendo que nosotros también corramos a Jesús en un momento determinado de nuestra vida. Pero cuando Jesús nos llama es porque está interesado en ser el autor del cambio del destino de cada uno de nosotros. A veces hay cosas que nos retienen y nos atan y nos, podríamos decir, hasta pareciera que nos sujetaran los pies a la tierra. Las tradiciones, la educación que hemos recibido, el marco a veces sociocultural en el que nos movemos, inclusive a veces hasta los complejos, las frustraciones, a veces situaciones que nos marcaron durante muchos años y cosas que no podemos perdonar. Todo eso a veces se transforma en algo de peso, en una capa, una ropa pesada, un sobre todo, un tapado, cosas que nos cubren, no solo de las inclemencias del tiempo, sino también de las miradas de las personas y nos cubren del viento frío de la realidad que a veces nos toca vivir cada día. Pero también son las cosas que a veces nos impiden movernos con rapidez. Por eso se necesita decisión para recibir a Jesucristo. Se necesita decisión para abrazarse al Evangelio y a su palabra. Se necesita decisión para seguir al autor de la vida y a Cristo. Miren, el hijo pródigo justamente es lo que manifestó y lo que lo llevó a poder volver a restaurar su relación con el Padre. Dice que cuando él se fue lejos del Padre, que cuando gastó o malgastó todo lo que había recibido, dice que fue a parar a un lugar donde nadie quería estar y comía lo que nadie quería comer. Y en esa instancia, estando lo más bajo, en lo más perdido, dice que él pensó y dijo así: en la casa de mi padre, dice, hasta el mínimo jornalero, el más pequeño de los que habitan ahí, vive mejor que yo acá, come mejores cosas que las que como acá. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Dijo. Y entonces pensó, dice, volviendo en sí, pensó y dijo, me levantaré, eso es decidir, pensar en algo que voy a hacer, me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de esos jornaleros. Pero seguidamente dice que se levantó y que fue al padre y le dijo lo que él había pensado que tenía que decir. Se necesita determinación, se necesita decisión.
Hay un momento, un tiempo, una instancia en la vida de cada uno de nosotros, seguramente la hubo, donde tuvimos que tomar esa decisión. Y cuando la tomamos, cuando fuimos a Cristo, cuando abrimos el corazón, cuando lo recibimos, nuestra vida cambió, pero nuestro destino está cambiado no solo porque recibimos a Cristo, sino cuando decidimos hacerlo el Señor y cuando Cristo dijo, este es el camino, sígueme, ven en pos de mí, nosotros decidimos ir en pos de Jesucristo. Esto es lo que hizo este ciego Bartimeo, porque dice que al final recobró la vista y enseguida seguía a Jesús en el camino. Para seguir a Jesús se necesita determinación. Para seguir a Jesús y cumplir con su palabra, con su voluntad y con lo que Él nos pide, se necesita decisión. Lo segundo que encontré y me pareció bueno resaltar y que también es importante porque es lo que hace o produce el cambio de nuestro destino, es la habilidad para tener precisión en lo que vamos a pedir o tener un conocimiento real de cuál es nuestra necesidad. Dice el versículo 51 que cuando se presentó ante Jesús, tiró la capa, se levantó, fue a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Parecería una pregunta, no sé si simple o superflua, la que Jesús le está haciendo a Bartimeo en este momento, pero creo que tenía una doble finalidad. La primera era que él expresara con precisión su necesidad. A ver si vos sabés bien qué es lo que necesitas, porque a veces pedimos cosas que no necesitamos. Y lo segundo era que demostrara a los que estaban ahí escuchando, a la multitud, que esta vez él no estaba pidiendo dinero. Todos los que le conocían a Bartimeo era el mendigo que estaba a la salida de la ciudad de Jericó esperando que los que salieran le dieran una limosna. Cuando alguien decía Bartimeo, todos decían, ah, sí, el pobre mendigo que está a la puerta de la ciudad siempre esperando que alguien le dé unas monedas para que pueda pasar el día. Pero la verdad es que no siempre tenemos en clara nuestra necesidad. Y a veces pedimos cosas que no son las que necesitamos. Necesitamos pedir con sabiduría para que Dios cumpla lo que nosotros pedimos y entonces nuestro destino también sea cambiado. Fíjese si no es así, que unos versículos antes de este encuentro con Bartimeo, ahí nomás, en el mismo capítulo 10 del Evangelio de Marcos y en el capítulo 30, y en el versículo 35 y 36, 37 y 38, encontramos 4 versículos interesantes que van a demostrar que aunque estemos con Jesús, no siempre tenemos en claro lo que debemos pedir. Dice así, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ellos eran de los discípulos de Jesús, eran los que caminaban con Jesús, eran los que ya le habían escuchado a Jesús, eran los que ya habían aprendido de Jesús, eran los que ya le habían visto hacer milagros a Jesús. Bueno, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Le van a pedir algo. Jesús le dijo, ¿qué queréis que os haga? Qué similar a lo que le preguntó a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Acá le dice, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. No siempre tenemos a veces en claro nuestra verdadera necesidad. Hay que tener un enfoque claro de cuál es mi verdadera dificultad, cuál es mi problema de hoy, qué es realmente el conflicto que tengo o por qué llego a esta situación o cuál es la raíz del conflicto. Miren, ¿cuál era el problema real de Bartimeo? ¿Cuál era la verdadera necesidad de Bartimeo? Primero, podríamos decir,
¿Conseguir el dinero suficiente para la comida del día? Podría ser. Segundo, ¿podría ser la pobreza y la miseria en la que él estaba sumergido? Porque él estaba sumergido en pobreza y miseria. Podría ser. Tercero, su falta de visión. Tres situaciones que podríamos considerar. Miren, la primera era una necesidad inmediata. ¿Qué era lo que necesitaba Bartimeo ese día? Inmediatamente que alguien le diera una limosna, porque con eso él podría comprar el alimento con lo que iba a comer ese día. Segundo, podríamos decir que también entonces él tenía una necesidad que marcaba su futuro y la raíz del problema, porque él estaba en pobreza y miseria. Pero tercero, encontramos la raíz del problema. La verdadera raíz del problema era su ceguera. Y acá iba a tener que entrar a jugar la fe. Porque ¿qué era más fácil conseguir? ¿Que le dieran una limosna o que le devolvieran la vista? Ya Jesús una vez hizo una pregunta similar, ¿se acuerdan? ¿Qué es más fácil que le diga? ¿Tus pecados te son perdonados? Le dijo al paralítico o a los que estaban ahí. O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil, conseguir una limosna o que alguien le devolviera la vista? Miren, a veces tenemos una visión distorsionada de nuestras necesidades y realidades. Y esto nos lleva a conclusiones equivocadas de cuáles son las raíces o cuál es la raíz de nuestros problemas, los que tenemos. Porque a veces tenemos problemas por complejos de inferioridad. A veces hay un problema de autonegación, no queremos reconocer dónde está la raíz del problema. Y a veces inclusive hasta actuamos traspasando la culpa a otro, porque es más fácil culpar a otro de lo que me pasa a mí que reconocer que tal vez yo soy responsable de lo que me está ocurriendo. Pero hoy pasa Jesús una vez más. Y una vez más vuelve a preguntar en esta mañana, tal vez a vos y me pregunta también a mí, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? Y la pregunta también es para hacer una autoconsideración cada uno de nosotros. Si Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que te haga esta mañana? ¿Qué quieres conseguir en este tiempo? ¿Qué respuesta le daríamos al Señor? Bartimeo tuvo claridad para pedir. No le dijo, dame una limosna. No dijo, si tenés alguna relación, tal vez conseguir una pensión para tener algo para mi vejez. Fue por la más difícil. Fue por la imposible para los hombres. Dijo que recobre la vista. Que vuelva a tener la capacidad de ver. Y que me dé la posibilidad de cambiar mi destino y volver a ver mis manos para poder trabajar. La tercera acción, para cerrar este mensaje, la primera fue una decisión, una determinación. Cristo pasaba delante de él y él dijo, esta oportunidad no la pierdo. Cuando la tuvo delante de él, supo lo que tenía que pedir. Pero lo tercero fue que él desarrolló fe. Y surge una verdad espiritual, y es que nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. La palabra nos enseña, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bartimeo estaba ciego, pero su fe le hacía ver que estaba ante el Rey, que estaba ante Jesucristo, el Todopoderoso, que estaba ante Dios mismo, que estaba ante el Maestro, que estaba ante el Raboní. Nunca había estado con Jesús, nunca Jesús le había hablado, nunca le habían enseñado, nunca había estado sentado en un grupo, no había estado escuchando el sermón del monte,
pero él podía percibir que el que pasaba era la misma presencia de Dios delante de él. Sus sentidos estaban desarrollados para poder percibir la presencia de Dios y aún más para darse cuenta que Jesucristo era Dios. Y tuvo una fe valiente, porque esto nos tiene que enseñar a tener fe de decisión y fe valiente. Y cuando pidió, pidió y pidió sin dudar. El apóstol Santiago escribe y dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que la fe tiene que ejercitarse todo el tiempo que estemos pidiendo. El hombre, la mujer, el joven, el niño, todo el tiempo que pide debe estar confiado. Porque la duda no es el acto de no creer. Hay una división ahí, está claro, la característica de la duda es una división como interna, ¿no? El que duda a la vez afirma y también a la vez empieza a negar. El que duda se aferra a la promesa, pero a la vez está convencido de que tal vez esta promesa no se cumpla para su vida. Es como dijo Santiago, ¿no? Es la imagen de la onda del mar, ¿no? Que a veces sube hasta el cielo y también a veces baja hasta las más profundidades con la seguridad de que nunca lo podrá lograr. La fe conlleva acción. Miren, quiero referirme a un caso que siempre me impactó y le transformó su destino y le cambió también su destino a una mujer que se llamó Rahab. Esta mujer en la ciudad de Jericó, cuando los espías son mandados, ella los recibe en su casa. Esta mujer era la prostituta de Jericó y ella vivía en el mismo muro, ahí en el muro, ese gran muro tan amplio, ella ahí tenía su lugar. Bueno, ella recibió a los que fueron, a los espías que fueron a ver qué pasaba en la ciudad. Y el rey supo que hubo quien le dijera que habían llegado los espías y estaban en la casa de Rahab. Y le pidieron que los entregara. Ella no solo no los entregó, sino que los cubrió y los escondió. Y después que los escondió y los otros los buscaron y no los encontraron, ella mintió y le dijo, no, yo vi cuando salían y se iban. Así que los que estaban en Jericó salieron a ver si los podían encontrar por el territorio para poder matarlos. Pero ella los tuvo escondidos allí para después hacerlos salir por otro lugar. Pero ella le pidió algo a ellos y le dijo, sabemos, yo sé que ustedes entrarán a la ciudad y la tomarán, porque sé que el Dios Todopoderoso está con ustedes. Era fe, eso era fe. Y no era una mujer que había conocido, sido criada dentro del pueblo de Israel, pero estaba reconociendo lo que Dios había hecho, había escuchado y sabía que Dios lo iba a hacer en Jericó también con ellos. Le dijo, yo quiero que ustedes preserven mi vida porque yo los he guardado. Y ellos le dijeron así, esto me impacta cuando lo podemos leer en el capítulo 2, léanlo, el capítulo, creo que es el capítulo 2, a ver, sí, el capítulo 2 ahí de Josué. Ellos le dijeron, bueno, vamos a hacer un pacto. Si nosotros salimos de acá y regresamos bien y llegamos al campamento y vos no nos entregás, no es que ahora nos haces salir y nos entregás. Dice, tu vida será guardada. Y no solo tu vida, sino la de toda tu familia. Así que junta a tus padres, a toda tu familia dentro de tu casa y tu familia será guardada. Y ella dijo, ¿y qué señal tendré? Entonces ellos le dieron, era como un cordón de grana, bien rojo. Y dijo, tú vas a colgar, dice, colgarás este cordón de grana en la ventana. Y cuando nosotros entremos a la ciudad, dice, veremos el cordón de grana y tu casa será guardada. Pero el pasaje dice, cuando nosotros entremos, cuando nosotros leemos el pasaje ahí, dice que ella los despidió y ellos salieron. ¿Y saben lo que hizo ella? Inmediatamente colgó el cordón de grana en la ventana. O sea, no los dejó salir y cuando sintiera el ruido que volvían a entrar con todo el pueblo, ahí, me acuerdo, colgó el cordón. Su fe fue tan grande, fue tan fuerte, que salieron
Y dijo, yo pongo el cordón de grana ahora, en este momento. Y eso le cambió el destino a esa mujer. Conocer a Dios, creerle a Dios, desatar fe, le cambió el destino. Porque de la prostituta de Jericó a descendiente del Mesías. Léelo en la genealogía. Ahí aparece Ra. Así que la historia comienza con un hombre ciego que está sentado junto al camino mendigando. Pero ahora la historia va a cerrar con un hombre que ve y que sigue a Jesús por el camino. A un hombre que se da cuenta que su final no era el que pensaban, sino que está transformado, que está cambiado. Y que él lo que hizo fue aprovechar la oportunidad, tener la decisión de clamar, de llamar y de aferrarse al único que tenía poder para cambiarle su destino. Abrazarse a Jesús, recibir el Evangelio. Miren, les comparto algunos testimonios. Bueno, alguno es familiar, ¿no? Y bueno, el mío podría contarlo también, pero me impacta un poco el de la familia de Mabel. Porque veníamos andando con el auto y vimos una casa toda pintada con un color, un verde, ¿no? Un verde muy fuerte. Y me dice Mabel, digo, mira ese verde, dice, si pintaba mi papá, me dice, lo pintaba así. Después me dice, pero si pintaba mi mamá, y preguntarle, dice a mi hermana, hubiera pintado de color rosa viejo. ¿Es así, María? Dice que todo lo pintaba mi suegra de color rosa viejo. Entonces dice, María se ríe. Dice, nuestra primer casita, dice, era de chapa de cartón, no de chapa. O sea, ¿vieron la de cartón? Y dice, y mamá iba, dice, a la forrajería que estaba ahí a 2 cuadras, sobre la avenida San Martín, y él le guardaba las bolsas de arpillera. Entonces dice, mamá las cortaba, las cosía, y después las clavaba, dice, en los tirantes, y con eso revestía la parte de adentro de la casa de cartón, dice. Y la pintaba, dice, ¿de qué color? Dice, rosa viejo. Nosotros pudimos hacer un cambio, dice, cuando ya fuimos más grandes, que le decíamos a mamá, pintemos de otro color las cosas. Bueno, ese era el inicio de ellos. Pero un día mi suegro, con su bicicleta, a los tumbos sale y llega a una carpa donde se estaba predicando el Evangelio. Ese día le cambió la vida. Ese día le cambió la vida. Y ese hombre conoció a Cristo y cambió su vida y volvió a la casa. Y después, en otra oportunidad, como trabajaba y los domingos no podía llegar a esa iglesia que creo que estaba por templo y era lejana, con su bicicleta también salió por acá, por allá, dijo, tengo que encontrar otra iglesia para mi familia. Y llegó a la primera iglesia bautista de Calzada y dejó su bicicleta y entró y escuchó predicar al pastor Plis. Y habló con el pastor Plis y le dijo, yo quiero que mi familia conozca el Evangelio y mi familia se críe en el Evangelio. Y el pastor Plis le dijo, bueno, el próximo domingo yo iré a su casa a buscar a sus hijos. Y el pastor Plis fue a la casa de don Luciano y desde ese día nunca más dejaron de ir a la casa de Dios. Y les cambió el destino. Mis suegros construyeron su casa de material. Mi suegro se jubiló. Mi suegro vivió sin ninguna necesidad económica. Aún les sobreabundó. Y llenó su aljaba de flechas, como dice el Salmo, refiriéndose a los hijos, que son la bendición. Dice, el que llena su aljaba de flechas, de hijos, dice, no será avergonzado en la plaza, sino que tendrá quien lo defienda. Y mi suegro se fue con el Señor igual que mi suegra, cubierto, atendido y defendido con su aljaba llena de hijos y de nietos. Eso es el Evangelio que te cambia el destino. Ese es el Evangelio.
conocí a un chiquito que llegó a la primera iglesia bautista de Calzada hace muchos años. Venía del fondo de Claypole, de una zona muy, pero pobre, pobrísima. Y llegó a la iglesia y conoció al Señor Jesús. Y había un hombre ahí que había empezado a formar una banda. Y en esa banda les enseñó música. Y ese chico, como no tenía mucha ayuda familiar, este pastor que se llamó Don Romero, lo llevaban a la casa y le daba de comer, y le hacía la merienda, y le enseñaba música. Y este chico fue creciendo en el Evangelio, y terminó su escuela secundaria, y después entró a la banda de la penitenciaría. Y después, mientras estaba en la banda de la penitenciaría, empezó a estudiar en la universidad, y se recibió de abogado, y dejó de ser el que tocaba en la banda de la penitenciaría y pasó a tener la carrera ya dentro de la penitenciaría. Y se retiró hace poco tiempo, creo que hace unos años, con el cargo mayor en la banda, en la fuerza de la penitenciaría. Se casó con la hija del pastor Martiero. El evangelio vino y le cambió el destino. Cristo te cambia el destino. Llegó otro muchacho que era parejo en nuestras edades y apenas si sabía hablar. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, en Navidad, hacíamos obras de teatro impresionantes, pero impresionantes. Teníamos unos libracos así que te tenías que estudiar y hacíamos las obras de teatro. Pero los primeros meses se ensayaban las obras, ¿no? Y claro, vos decía cuál era tu texto, estaba tu nombre, y primero era todo leído, después te lo tenías que aprender de memoria. Y cuando él le dimos una parte que tenía, era breve. Claro, él no tenía mucho conocimiento. Y cuando lee su parte, él lee y dice, sí, dijo más o menos William, y después no dijo Shakespeare, dijo Shakespeare, ¿no? Y todos al principio nos reímos. Ese muchacho fue creciendo y salió del lugar sumergido en el que estaba. Y terminó enseñando la palabra, predicando la palabra, formando su familia. Vive cerca de mi casa, tiene su casa y tiene su familia. Cuando conoces a Cristo, cuando conoces el Evangelio, cuando haces lo que hizo Bartimeo, podés estar ciego espiritualmente y no ver, pero pasa la oportunidad delante tuyo y no la dejás perder, sino que empezás a clamar, sino que te abrazás al Evangelio, recibís a Cristo y le decís, no solo te abrazo para decir ahora creo en Cristo, sino que decís, yo te voy a ser mi Señor, y lo que vos digas yo voy a hacer, y lo que me marques yo también lo voy a hacer, y a donde me lleves yo voy a ir, y donde me digas yo seguiré, te cambia el destino. El Evangelio cambia el destino. La historia comenzó así. Un hombre sentado junto al camino, sin futuro, en pobreza, en miseria, inclusive sin saber si ese día iba a comer. Pero iba a pasar Cristo, el Evangelio pasaría delante de él y él lo iba a abrazar. La oportunidad no la iba a perder. Y ese día le cambió el destino a Bartimeo. Y después de eso, Bartimeo siguió a Jesús. Y Jesús no solo fue el autor del milagro que le devolvió la vista. Jesús fue su Salvador. Y Jesús fue el Señor de su vida. Iglesia, seguramente tal vez esto es el testimonio de muchos de nosotros o todos. Pero hay multitud de personas en este tiempo alrededor nuestro que necesitan que la iglesia Camino de Vida se plante para hacer lo que Jesús nos pidió. Prediquen el Evangelio. Hablen de Jesucristo. Enséñenle todas las cosas que yo les dije. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que necesita que su destino sea cambiado, transformado. Y la única manera será, como para Bartimeo, como para Pablo, como para Pedro, como para Juan, como para Jacob, como para mi vida, conocer a Jesucristo, recibir a Cristo, tener la decisión, tener la sabiduría para pedir y desatar la fe que produce la salvación. Que Dios te bendiga
y que cumplamos con la palabra que Cristo nos dejó estipulada antes de ascender a los cielos. Padre, gracias en esta mañana, porque en una historia tal vez tan simple como la de Bartimeo, que pareciera ser la historia de otro de tus milagros, la historia de otro hombre más que recibió esas señales maravillosas que vos hiciste en aquel tiempo, es la muestra maravillosa de que cuando te cruzas en el camino de los hombres, vos les cambiás la vida. Cuando los hombres decidimos, en un acto de determinación, de decisión y de saber pedir y de desatar fe, recibirte en nuestro corazón y no solo decirte, eres nuestro Salvador, sos el dador de mi milagro, sino decirte, a partir de hoy, decido que eres mi Señor y que lo que me pidas hacer, yo lo voy a hacer. Y a donde me quieras llevar, yo me dejaré llevar y te seguiré. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque vos sos el proveedor para cada uno de nosotros. Y Señor, quiero extender una palabra de bendición sobre toda nuestra congregación, sobre cada uno de nosotros, porque necesitamos tu bendición. Como cada día nos levantamos y levantamos manos al cielo, reconociendo que todo bien, toda dádiva desciende de vos. Y no queremos recibir nada que no venga de vos. Como dijo David, no hay bien para mí fuera de ti. Y no hay cosa que deseo en la tierra. Fuera de ti no hay nada que deseamos. Así que, Señor, derrama tu bendición. Ahora cubre, Señor, toda necesidad de los que estamos conectados y aún de los que escuchan y aún de los que habrán de ver o de escuchar esta palabra. Ahora, Señor, a los que tienen necesidades en el cuerpo, a los que tienen, Señor, problemas en el cuerpo, sanidad ahora. Vos sos el Dios que sana, vos sos el Dios que restablece, vos sos el Dios que restituye las fuerzas. Pedimos ahora una unción de sanidad sobre aquel que la necesite y la está pidiendo. Señor, una unción para sanar los corazones lastimados, heridos, dañados, los que tienen recuerdos aún de su ayer y no pueden desterrarlos o quitarlos. Señor, vos dijiste que venías ahora a liberar a los oprimidos, a los que estaban cautivos, a los que estaban angustiados. Quita toda angustia, quita toda opresión, rompe las cadenas. Señor, ahora, vos dijiste que venías a traer luz a los que estaban en oscuridad. Señor, ahora que la luz de Jesucristo pueda abundar en nuestras vidas y aún, Señor, en aquellos que están en prisiones de oscuridad. Quita las prisiones de oscuridad y trae la luz a los corazones de los que lo buscan y los que lo anhelan y los que claman como clamó Bartimeo diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, gracias porque eres el proveedor de toda necesidad. Y sabemos, Señor, que nada nos ha de faltar, porque tu palabra es fuerte, es fiel y es verdadera. Y dice que tú eres nuestro pastor, que tú eres el que nos lleva a las mejores fuentes y a los mejores pastos, y que tú eres el que ha dispuesto cubrir cualquier necesidad que nosotros tengamos. Tu bendición sea ahora con nosotros en este día y con todas nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén.